Buen día, buen día. Vamos a dar inicio a nuestro devocional y seguimos estudiando la historia de la mujer samaritana. Vamos a orar, ¿va? Señor, gracias, papá. Gracias por este tiempo, gracias por esta mañana. Queremos escucharte, Dios. Queremos ser sensibles a cada palabra que tú quieres traer a nuestro corazón, Señor. Disponemos nuestros sentidos hoy, clamamos por espíritu de sabiduría y revelación, Señor. Queremos conocerte, papá. Queremos conocer cada detalle que hoy tú quieres mostrarnos de ti, Señor. Nos despojamos de toda distracción, Señor, de todo argumento que nos impide conocerte, Señor, que va en contra de tu conocimiento. Nos despojamos de todo ello, Señor. Te damos gracias, Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Solo voy a tocar algunos versos. Si tú quieres leer o estás leyendo toda la historia, está en Juan 4 del 1 al 42. Y hoy solo vamos a ver del verso 27 al 34. Voy a comenzar a leer, dice. El título de esta parte de la narrativa dice, Los campos están blancos para la siega. Dice Juan 4:27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Recuerda que en Juan 4:8, cuando Jesús y sus discípulos llegan a Samaria, ellos en Juan 4:8 dicen que van a la ciudad a comprar de comer. Entonces, fíjate, aquí hay dos momentos. Mientras Jesús tiene este encuentro con la samaritana, algo sucede en los discípulos. Definitivamente ellos no participaron de este encuentro porque había algo más importante para ellos, que era ir a comprar comida. Ahora, fíjate cómo aquí hay algo interesante porque cuando nosotros estamos enfocados en nuestra necesidad, nos podemos perder de conversaciones importantes que Jesús quiere tener. Si vemos en Juan 4:4, dice que para Jesús le era necesario pasar por Samaria. Entonces, de pronto, ¿verdad? Los discípulos no entendieron la necesidad de Jesús. Yo me imagino que llegaron a Samaria y ellos pudieron haber preguntado, Señor, ¿por qué te era necesario que estemos aquí? Sin embargo, no fue así. Dice que al llegar a Samaria, Jesús con sus discípulos, ellos van a la ciudad para comprar alimento. Entonces, cuando tú y yo estamos enfocados en nuestra necesidad, nos perdemos de conversaciones importantes del Señor. Ellos se perdieron de esta conversación y era, y cuando Jesús en Juan 4:4 dice, me es necesario, cuando hay una necesidad en el corazón del Señor, no solamente es tener encuentros pasajeros, es porque Él tiene un propósito. Y Él tenía, ¿verdad? Él tenía un propósito con esta mujer. Y sus discípulos de pronto al inicio no lo entendieron. Ellos mientras están en la ciudad satisfaciendo su necesidad, el Señor está teniendo un encuentro que estaba marcando la historia de Samaria. El Señor estaba teniendo un encuentro, una conversación con una mujer con la que nadie se quería topar. Hay necesidad en el corazón de Dios.
con, 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 con personas, ¿verdad? Con su creación, él quisiera, ¿verdad? Ese encuentro con todo lo que él ha creado. Y, y los discípulos se mantenían en la ciudad. Entonces, si tú lees del verso 9 al verso 24, está esta conversación. Esto, ¿verdad? Que solo el Señor sabía de la mujer samaritana. Está teniendo este encuentro, esta transformación, esta limpieza de esta mujer, este llamado incluso, ¿verdad? Para esta mujer. Y dice, sigo leyendo, el verso 27, dice que ellos llegan, los discípulos llegan y se maravillan de lo que el Señor está haciendo. Y, pero seguían sin tener preguntas. No, no, seguías el corazón, ¿verdad? De los discípulos, el entendimiento de los discípulos seguían como seguía sin caerles agua al tinaco, ¿verdad? Eh, ellos seguían sin tener estas preguntas con el Señor de decirle, ¿por qué te es necesario estar aquí? Ellos seguían sin tener estas preguntas y dice el verso 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ve cómo cuando llegan los discípulos, solamente se quedan, yo creo que solo se quedan mirando como, ¿qué está pasando? ¿Acaso Jesús ha olvidado que no se puede juntar con los samaritanos? Y yo creo que solo ven la escena, ¿verdad? Cuando la mujer deja su cántaro, yo creo que lo bota por ahí y sale corriendo, va, va, va con esa gente que no querían ni juntarse con ella, que era repudiada. Y fíjate, la samaritana era repudiada porque en ese tiempo las mujeres no podían extender carta de divorcio. Eran los hombres los que extendían la carta de divorcio. Es decir, los hombres eran los que uno tras otro le habían extendido la carta de divorcio. Era repudiada, era rechazada. Nadie quería toparse con ella. Y ahora sí que de pronto, ¿verdad? Los discípulos, como que los discípulos andaban en la baba comprando su comida en la ciudad, se pierden de toda esta conversación. La mujer deja su cántaro y va con esa gente que no quería saber nada de ella y solamente les dice algo, ¿no será este el Cristo? Fíjate, mientras los discípulos no se les ocurrían preguntas, esta mujer soltó una pregunta que quebró el corazón de Samaria. De esta mujer sale de su boca una pregunta que convirtió a un Samaria en un antes y en un después. Sale de su boca, ¿no será este el Cristo? No, imagina qué tanta gente la estaba viendo, porque para eso sí, no ponían atención, ¿verdad? Pero de pronto cuando un pecador hacía acto de presencia, todas las miradas estaban en él. Imagina qué tantas miradas estaban delante de esta mujer y que suelta esta pregunta que dice, ¿no será este el Cristo? ¿No será este el ungido? ¿No será este el que se ha profetizado en Malaquías, en Isaías? Y el verso 30 dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ni siquiera aquí, ¿verdad? El apóstol Juan nos describe
¿Cuáles fueron las respuestas de esos samaritanos a esta pregunta? Solamente describe que salen de la ciudad y van y se presentan ante el Señor. Te decía que cuando el Señor necesita tener conversación con alguien, es porque va implícito un propósito. Y esto los discípulos no lo lograron entender al inicio. Dice el verso, dice que estos samaritanos, ¿verdad? Salen de su ciudad cuando la mujer les suelta esta pregunta, van a Jesús y ve que dice el 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. ¿Cómo, cómo ellos seguían ensimismados en sus necesidades? ¿Cómo, cómo fíjate aquí, cómo esta escritura nos enseña cómo nos podemos perder de tanto? ¿Cómo nos podemos perder de tanto de lo que el Señor está haciendo cuando estamos distraídos? Y aquí la necesidad era su alimento físico, ¿verdad? Pero ¿qué nos está distrayendo de perdernos de las conversaciones de Dios? Pueden ser preocupaciones, puede ser aflicción, ansiedad, temores. Puede ser, ¿verdad? El estar preocupándonos en estar, en obtener a lo mejor una posición. ¿Qué nos está distrayendo de perdernos esto? Y los discípulos le dicen en el 31 al Señor, le rogaban, ¿verdad? Y su desenfoque del Señor estaba de una manera leve, pero cuando ellos le ruegan era porque ya estaban ya totalmente perdidos de la necesidad de Jesús de pasar por Samaria. Ellos le rogaban diciendo, come. Y fíjate el 32 que les responde. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Aquí el Señor les tiene que hablarles claro, ¿verdad? Tiene que ser más directo. Y a veces el Señor nos tiene que hablar más directo porque nos encuentra distraídos. Y el Señor es más directo con los discípulos. Les dice, ustedes no saben cuál es mi comida. Ustedes no tienen ni idea de lo que yo necesito comer. Mientras ustedes estaban ocupando su tiempo en la ciudad, enfocados en su necesidad, yo estoy haciendo algo más importante. Y no porque para el Señor no era importante que los discípulos no comieran o comieran. Eso no es el asunto es que Dios estaba hablando de prioridades. Nosotros somos discípulos del Señor y necesitamos ajustar nuestras prioridades. Hay una necesidad más importante que nuestra propia necesidad y es la necesidad del Señor. Y es lo que aquí les estaba enseñando Jesús a los discípulos. Ustedes no saben cuál es la comida más importante. Dice la palabra, ¿verdad? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Nos está hablando de prioridades. ¿Qué es más importante? Y constantemente tú y yo nos tenemos que detener y decirle al Señor, qué es importante para ti, Dios? Y orar y decirle al Señor, necesito que para mí sea importante lo que para ti es importante, Dios. Enséñame a ser una mujer de prioridades, un varón de prioridades, un discípulo de prioridades. Y les dice el verso, vuelvo a repetir el 32. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis.
Entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y yo creo que aquí, más que, no sé, ¿verdad? Si aquí Juan no lo plasmó, si Jesús se enojó, si Jesús le dio risa, pero yo creo que hasta Jesús a veces incluso se ríe de nosotros y no, y no en modo de burla, ¿verdad? Sino que, ay, estos siguen sin entender lo que yo quiero que vean. Necesitamos que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Y ellos se decían entre sí en el 33, ¿acaso alguien le trajo de comer? Y yo creo que el Señor, ¿verdad? Ya por misericordia aquí ya les voy a decir cuál es cuál es lo que quiero que aprendan de este mensaje. Les dice en el 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Aquí el Señor les dice, esta es la comida más importante, hacer la voluntad del Padre. Esta es la comida por la que ustedes deben estar ocupándose. Y es hacer la voluntad de mi Padre, estaba diciendo el Señor. Y no solo eso, y que acabe su obra. Te decía que el Señor cuando empieza esta conversación con la mujer samaritana, había un propósito implícito. Era una obra que el Padre le encomendó al Señor Jesús hacer. Y mira, me llama la atención cómo el Señor usó un samaritano para convertir Samaria. Porque tú crees que iba el Señor, que Samaria iba a aceptar un judío. No, porque no se llevaban. Y nos perdemos de esos detalles del Señor cuando tú y yo estamos ensimismados en nuestra propia comida. El Señor usó un samaritano para convertir Samaria, porque un judío no iba a ser aceptado. Y cuando llega esa samaritana a Samaria, ¿verdad? Le creyeron. Y ahora sí ellos van, se presentan ante el Señor. Incluso, ¿verdad? El Señor se queda ahí unos días. Imagina todo lo que hizo el Señor en ese día, 2 días que se quedó en Samaria. Ahora, vuelvo a la escena de donde los discípulos están comprando en la ciudad. Yo creo que esto también fue plan con maña del Señor. ¿Por qué? Porque ellos no podían entender. Ellos, los discípulos, tenían en mente que judíos y samaritanos no se llevaban. Y yo creo que el Señor dijo, a ver, voy a tener a estos comprando en la ciudad porque no van a entender lo que yo voy a hacer en Samaria. En lugar de ayudar, ¿verdad? Era como mucho ayuda el que no estorba. Yo creo que aquí aplicó el Señor. Porque los discípulos no iban a entender. Ellos tenían arraigado que judíos y samaritanos no se llevaban. Y sabes, aquí podemos entender y orar en este sentido de que se nos quite todo argumento, porque los argumentos nos impiden de las conversaciones, estar presentes en las conversaciones importantes de Dios. Los discípulos se perdieron de este encuentro, porque para ellos era más importante algo, incluso sus propios argumentos. Necesitamos orar y decirle al Señor, "Ne- Señor, impregna en mi corazón esa necesidad de lo que para ti también es necesario.
y decirle, haznos ser parte de esas conversaciones importantes. Haznos ser parte, Dios, de lo que tú estás haciendo. Y cuando tú y yo leemos, ¿verdad? Incluso al leer la escritura, ahí tú y yo nos encontramos. Dice Mateo 4:4 y ya casi termino. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si leemos esta referencia, es cuando el Señor es tentado. Y fíjate cómo es una tentación estar distraídos en nuestra propia necesidad. Es una tentación en la que el diablo quiere hacer que tú y yo caigamos y perdernos de las conversaciones de Dios. Ellos definitivamente estaban enfocados en ese alimento físico. Y el Señor les dice, hay algo más importante. Y es el alimento espiritual, es hacer la voluntad de mi Padre. Y si ustedes no lo entienden, si ustedes no oran porque les se ha revelado, les se ha revelado esa necesidad, se perderán de situaciones, se perderán detalles de lo que quiero hacer. Ahora sí termino con Juan 4:4, lo quiero volver a leer. Leí Mateo 4:4, ahora vamos a Juan de nuevo. Híjole, ya lo perdí. Voy. Ahora sí termino con esto. Dice Juan 4:4, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Te has preguntado que a lo mejor estamos dándole la vuelta al Samaria que el Señor quiere que tú y yo pasemos por estar distraídos? A lo mejor le estamos dando vuelta y hoy el Señor quiere que tú y yo pasemos por Samaria. El Señor quiere que su necesidad sea nuestra necesidad. Y le era necesario pasar por Samaria. Eh, eh, al Señor le es necesario. Necesitamos orar y vamos a orar, vamos a terminar orando en dirección de que el Señor, ¿verdad?, alumbre nuestros ojos y no le estemos dando vuelta al Samaria que es necesario que tú y yo pasemos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, papá, por esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor. Hoy te pedimos, Señor, en acuerdo. Hoy creemos que en el acuerdo hay poder, Señor. Y es en ese acuerdo que te pedimos, que te rogamos, Señor, que vengas a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Que todo lo que te es necesario a ti, Señor, hoy en nuestro corazón se siembre la misma necesidad, papá. Enséñanos como familias, como mujeres, enseña a los varones, enséñanos a hacer lo que para ti es necesario, Señor. Que toda distracción en todo aquello que nos desenfoca, que nos saca de la ciudad y perdernos de las conversaciones importantes que tú tienes, papá. Que todo aquello que nos desenfoca, Señor, hoy se ha quitado. Quiebra todo argumento, quiebra toda idea, Señor. Nos despojamos de nuestra propia necesidad, de nuestra propia voluntad. Perdónanos, Dios. No queremos perdernos esos detalles que tú estás haciendo en estos tiempos. No queremos perdernos de esas conversaciones, de esos encuentros que tú tienes, Dios.
Hoy queremos ir, Señor, con esas personas, a lo mejor es nuestra propia familia. Queremos ser parte, Señor, de lo que tú estás haciendo, de lo que tú deseas para ellos, papá. Te damos tantas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.